Ok amigos, ya hemos podido sacar de nuestras placas de ampolleta, ahí tenemos la otra, hemos podido sacar transistores 13003, también puede estar el 13005 como el 13007, solamente la ganancia o cuánto es lo que puede aguantar cada uno es la diferencia. Estos son para 24 volt, por lo tanto pueden hacer un regulador de voltaje de 24 volt, el 13005 hasta 36 volt y así el 13007. Todo esto lo pueden buscar en sus datasheet. Ok amigos míos, ya pudimos sacar los elementos de dos ampolletas para nuestros propios proyectos. Pero aquí lo importante es que lo que sacamos de las ampolletas nos sirva también para aprender. Y eso es lo que vamos a hacer en esta primera etapa. Este es el video número 1 y en el número 2 ya vamos a ir directamente a los diagramas. Y recuerden, los diagramas los van a hacer ustedes porque ya están listos para llegar y fabricarlos. Entonces, de las ampolletas sacamos los transistores 13003 o el 5 o el 7. Y también sacamos esto tan fantástico que son los diodos, en este caso rectificadores. Acá tenemos de los tres tipos más utilizados, tenemos el Schottky, que es este que tengo acá, que es de regulación de voltaje. Le meto 13 volt por acá y vamos a hacer un ejemplo, que este es un diodo de 7,1 volt. Le metemos 13 volt y salen 7,1 volt. Le metemos 15, salen 7,1 volt. Entonces, este diodo, aparte de darle un solo sentido a la corriente, al voltaje, simplemente también me regula el voltaje que necesito que salga por acá. Entonces, ¿qué sucede con los semiconductores cuando los transformamos como en un diodo? Simplemente, acá tenemos un elemento al interior que es un elemento llamado germanio. Y este elemento, cuando nosotros le aplicamos un cierto voltaje, abre o cierra, o simplemente deja pasar la energía eléctrica. En este caso, para los rectificadores, si colocamos aquí una fuente que es de corriente alterna, todos los positivos, por eso es el cátodo, esto es positivo, y esto lo podemos llamar como barrera, que sería esta raya, sería el cátodo, que sería el lado negativo. Por lo tanto, cuando nosotros conectamos corriente alterna, este voltaje va a tomar solamente los positivos, van a entrar acá y van a salir solamente los positivos. Por lo tanto, va a funcionar si dejamos pasar los positivos desde aquí. Si colocamos la corriente continua, le metemos el voltaje colocando bien el positivo y automáticamente deja pasar los positivos hacia el lado derecho, en este caso que lo tenemos conectado. Entonces, si colocamos las piezas al revés en la corriente continua, el diodo no va a funcionar. Así que ya pueden darse cuenta, estos elementos, en este caso del diodo, sirve un montón porque nos limita pasar la energía eléctrica solo en un sentido. Lo mismo pasa con el diodo pero LED, en el cual nosotros cuando colocamos bien en corriente continua el positivo y el negativo, acá tenemos un filamento tan pequeño que no se ve, pero cuando lo conectamos bien, el LED ilumina, mientras que lo colocamos al revés, el LED no va a prender nunca, solamente tiene una sola posición. Acá lo único que debemos regular su voltaje, porque si no es un voltaje regulado y le ponemos un poco más, lo vamos a quemar. Por eso necesitamos una resistencia normalmente, pero si tenemos 3,2 volt va a iluminar sin ningún problema y no se va a quemar. En este caso ya lo vimos, da el mismo sentido que cualquiera de estos que están acá. La única diferencia es que tiene un voltaje mayor, 8,9, y aquí puede salir a 3,1. Para saber el tipo de diodo Zener que necesitamos, simplemente hay que ir a las características técnicas de cada uno de ellos. Y el que necesitemos, lo colocamos y eso es todo. Como ven, este semiconductor es fantástico y se utiliza mucho por esa capacidad que tiene de darle sentido a los circuitos eléctricos.
Vamos entonces al siguiente. Acá tenemos el transistor y es el que vamos a trabajar en un momento más. Y este transistor tenemos dos tipos en general, los del tipo bipolares y los de efecto de campo. En este caso, para este video y para el siguiente, porque van a ser dos videos, en este caso vamos a trabajar solamente con los bipolares. De los bipolares tenemos dos clasificaciones, en el cual tenemos NPN y tenemos el PNP. Así no se puede entender nada, pero ahora lo van a entender muy bien cuando empecemos a mirar su parte interna. Acá los transistores necesitan un pequeño voltaje de entrada en la base para que esto, vamos a llamarle barrera, porque va a ser más interesante de esa forma. Esta barrera, para poder saltarse esta barrera y que del emisor y el colector comience a fluir energía, necesitamos en la base entregarle entre 0,6 y 0,7 volt para que recién comience a abrir. Por lo tanto, acá es lo mismo. Vamos a colocar en la base un pequeño voltaje y este voltaje va a hacer que del colector al emisor comience a fluir la energía. Entonces, si este voltaje está presente, va a abrir, y si no está este voltaje o está muy bajo, esta compuerta, que le vamos a llamar compuerta, va a estar siempre cerrada. ¿Para qué nos puede servir un transistor? Fíjense qué interesante. Acá tenemos un interruptor, lo que nos muestra que un transistor puede funcionar como interruptor. ¿Cómo? Simplemente, si tenemos un pulsador, tenemos una batería, en este caso una batería pequeña de 1 volt, ¿para qué? Para que sea capaz de alimentar la base, que la base se encuentra en el centro. Vean acá al lado, transistor, emisor 1, base 2 y colector 3. Por lo tanto, si es capaz de entregar este pequeño voltaje, esta compuerta de aquí del transistor va a abrir y va a dejar pasar la energía de esta otra batería. Por lo tanto, este transistor es como si fuera un interruptor. ¿Cómo? Si nosotros lo alimentamos, los 9 volts comienzan a circular por dentro del transistor, convirtiéndose en ese interruptor y cerrando el circuito. Así que la ampolleta se enciende y, como pueden darse cuenta, y como también podemos darlo como ejemplo, esta ampolleta es de 12 volt y esta batería es de 12 volt. Por lo tanto, este transistor está dejando pasar por el colector y el emisor, está dejando pasar las 12 volt para que esta ampolleta se encienda. Ahora fíjense, si desconectamos el interruptor, esta batería va a dejar de entregar este voltaje, se cierra el transistor en el interior y la ampolleta se apaga. Fíjense qué divertido. Ahora me van a preguntar, ¿para qué podemos tener este interruptor si lo podemos colocar directo? Miren qué simple es verlo de esta forma. Si ya tenemos una batería, acá podemos colocarle, en vez del interruptor, un potenciómetro. Y si colocamos este potenciómetro acá, la batería va a poder regular el voltaje pequeño que tenemos aquí entre 0 y, dijimos que era 1 volt, y 1 volt. Con eso basta y sobra para abrir este transistor y transformar este interruptor en un potenciómetro, y todo esto en un regulador de voltaje simple. O sea, aquí le colocamos el potenciómetro y vamos regulando hasta que abra de a poquito y la luz comience de a poquito a iluminarse hasta llegar a su totalidad. Qué simple, ¿no? ¿Podemos hacer otra cosa? Por supuesto. En vez de colocarle un potenciómetro, cambiémoslo por un fotodiodo o un emisor de luz.
¿Qué pasa? Que cuando nosotros conectemos esta batería a este emisor o a este fotodiodo, cuando se encuentre con la luz, simplemente va a cerrar. Y al cerrar, la pila va a funcionar entregándole a la base a este transistor y esta luz va a prender. ¿Qué tal? Vamos a colocar un resistor de temperatura. Si colocamos una llamita, este resistor de temperatura cierra, deja pasar hacia el transistor, hacia la base, esa energía, y esa luz nuevamente se abre. Cambiémoslo. En vez de la luz, coloquemos una sirena. Y acá colocamos un resistor de temperatura. Si este resistor de temperatura se activa porque hay un incendio, simplemente con una pilita de 1 volt vamos a activar este transistor, y aquí tenemos el audio de la bocina que se va a alimentar con estos 12 volts y la bocina va a funcionar. Qué divertido es con un pequeño transistor hacer tantos inventos, como por ejemplo, este es el último que les voy a mostrar. En vez de una ampolleta, en vez de una sirena, ponemos un motorcito. Hacemos exactamente lo mismo. En vez de poner un fotodiodo, o un sensor de calor, podemos colocar el mismo pulsador, pero con un IR. O sea, que va a ser comandado por un control remoto. El control remoto me cierra esta celda y se activa esta batería, y acá tenemos, en vez de esta ampolleta, tenemos un motor y hacemos funcionar ese motor con 12 volts. Listo amigos, ya sabemos que podemos hacer con un transistor un regulador de voltaje, transformarlo en un interruptor o simplemente hacer un circuito que sea comandado a distancia. Fantástico, ¿no? Vamos al lado. Acá tenemos otra cosa que puede hacer este fantástico elemento tan pequeñito y tan eficaz: el transistor como amplificador. Acá colocamos una frecuencia pequeña y la amplifica a una frecuencia mayor. Entre la base, donde aquí podemos poner un micrófono pequeño, entrega esa frecuencia, la amplifica por aquí y ya tenemos este sonido pequeño amplificado al máximo según el transistor que utilicemos. ¿Se dan cuenta, amigos míos? Un elemento fantástico. Y ustedes lo van a ir utilizando dependiendo el amperaje, la ganancia, la potencia. Ustedes lo van a poder utilizar a gusto. Ya en el otro video van a poder ver lo interesante que es colocar los transistores en serie o en paralelo. Eso se los voy a dejar para el otro video. Y nos queda al final algo entretenido: cómo funciona este transistor de manera coloquial. Así se los voy a dibujar. En la parte superior tenemos el transistor, pero de una forma muy distinta. Un estanque de agua, una tubería gigante que debe alimentar cualquier cosa. Tiene que caer toda esta agua de acá. Acá tenemos una tubería pequeña que sería la base del transistor, que está cerrada por este punto, y aquí tenemos una polea, simplemente una rueda que cuando esta compuerta se abra va a empujar esta compuerta, la va a abrir y va a dejar pasar la mayor cantidad de agua. ¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente cuando hablamos de la frecuencia, una frecuencia pequeñita entra por aquí, esto se empuja hacia el lado, se abre, y como se abre y empujó esta liana, abrió esta compuerta y deja pasar esta mayor cantidad de agua. Por tanto, si fuera energía, acá estamos amplificando la cantidad de agua que está saliendo por esta tubería. Véanlo aquí al lado. Acá se ha abierto un poquito. ¿Por qué? Porque
le comenzamos a entregar un poquito flujo de agua que movió esta palanca, abrió un poquito y al abrir dejó pasar la mitad del flujo mayor que viene aquí arriba. Por lo tanto, es como una regulación de voltaje, una regulación de la frecuencia, y así podemos utilizar este transistor en algo bellísimo. Acá también está el mismo estanque, pero abierto totalmente. ¿Por qué? Porque hemos entregado el flujo necesario para que esta palanca se abra por completo, estirando la liana de esta polea y finalmente abriendo por completo la salida de agua de la tubería mayor. Aquí, por ejemplo, podrían ser un 1/8 de pulgada que abre 1 pulgada o 2 pulgadas de agua, y así tenemos una alimentación mayor. Miren qué lindo es ver un transistor, un semiconductor, de una manera tan simple como esta. Aquí está lo mismo que les mostré anteriormente, una batería gigante con una batería pequeñita, lo mismo que les he hablado acá. Como ven, les estoy mostrando el flujo de esta batería pequeña. El flujo entra entre la base y el emisor, y acá está entre el emisor y el colector circulando la energía mayor. Amigos, espero que lo hayan comprendido, espero que les haya gustado, y ya en el video número 2 van a poder hacer 2 proyectos maravillosos. Gracias, amigos míos, nos estamos viendo el próximo capítulo. Chao, chao.